Desde que tengo memoria, siempre he estado rodeado de amor. Mis padres, mi hermana, mis amigos, todos parecían tener su propio camino trazado en cuanto al amor se refiere. Yo siempre estuve un poco fuera de lugar, observando desde las sombras cómo los demás encontraban a su media naranja, cómo compartían risas, abrazos y sonrisas tímidas bajo las luces de San Valentín. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que durante todos esos años, la persona que ocupaba mi mente y mi corazón no era otra que mi mejor amigo, Daniel. Recuerdo cómo nos conocimos. Teníamos unos 10 años, y en ese entonces, como cualquier niño, las amistades eran simples, fáciles. No había complejos, ni inseguridades, solo una conexión genuina. Daniel siempre fue esa persona que parecía entenderme sin necesidad de palabras. Desde pequeños, compartimos secretos, risas, nuestros sueños más locos y nuestras aventuras. A lo largo de los años, esa amistad se fue convirtiendo en algo más. Y aunque nunca me atreví a decirlo en voz alta, algo en mi pecho me decía que, si alguna vez mi corazón pudiera decidir por mí, lo haría por él. No fue algo repentino. No fue un golpe de amor inmediato ni algo que sucediera en una tarde soleada. No. Fue un proceso lento, como una semilla que se va plantando sin que uno se dé cuenta, tomando raíces poco a poco, hasta que, sin que lo notara, mi corazón comenzó a latir por alguien que ya no era solo mi amigo. Pero, claro, nunca se lo dije. ¿Por qué? ¿Cómo podría decirlo? ¿Cómo podría arriesgar toda una amistad de años por algo tan incierto? ¿Por algo que no sabía si él alguna vez podría corresponder? Pasaron los años, y aunque las circunstancias de la vida nos llevaron por caminos diferentes en ocasiones, siempre regresábamos a lo mismo, a compartir tiempo, a reír, a conversar hasta altas horas de la noche. Esos momentos juntos, para mí, eran más que simples encuentros. Eran mi mundo. Pero siempre había algo que me detenía. Siempre había una voz en mi cabeza que me decía que el amor no correspondido sería una carga demasiado pesada para cargar, una carga que pondría en peligro todo lo que habíamos construido. Luego llegaron esos días en los que, al mirarlo, me di cuenta de que no podía seguir escondiéndolo más. El amor que sentía por él no era solo una chispa. Era un incendio, un fuego que ardía cada vez con más fuerza en mi pecho. Y aunque intentaba concentrarme en otras cosas, en otras personas, su imagen seguía invadiendo mis pensamientos. Cada San Valentín, lo veía como una oportunidad perdida. Veía cómo otros se tomaban el valor de confesar sus sentimientos, de dar el primer paso, mientras yo me quedaba allí, en la sombra de mi propio temor. El 14 de febrero, era solo otro recordatorio de lo que nunca me atreví a decir. Las flores, las tarjetas, las palabras dulces que otros compartían, todo me lo tragaba en silencio. Y yo, como siempre, me preguntaba si alguna vez llegaría el momento en que podría ser yo quien estuviera en su lugar. Este San Valentín, sin embargo, se sentía diferente. Había algo en el aire. Tal vez la forma en que él me miraba, o tal vez era solo una sensación mía, pero algo me decía que era el momento. Que si no lo decía ahora, tal vez nunca lo haría. El amor no correspondido puede convertirse en una pesadilla interminable, y no quería que eso fuera lo que me definiera por siempre. Lo que nunca imaginé, sin embargo, era que este día, el día en que finalmente decidí confesar lo que llevaba dentro de mí, cambiaría mi vida para siempre. El peso de esa decisión era casi insoportable, y no estaba seguro de si mi corazón resistiría la presión de tener que decir esas palabras. Pero algo dentro de mí me decía que ya era suficiente. Ya no quería vivir en el temor, ya no quería que mi vida estuviera marcada por una mentira llamada amistad, cuando en realidad mi corazón latía solo por él. Ese 14 de febrero, mientras los demás celebraban el amor en sus diversas formas, yo decidí que era hora de ser honesto conmigo mismo. No sabía si este acto de valentía terminaría en el dolor de perderlo o en la maravilla de un amor correspondido. Solo sabía que, si no lo intentaba, jamás sabría lo que podría haber sido. El aire estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y ansiedad mientras me preparaba para enfrentar lo que podría ser el momento más importante de mi vida. La ciudad, como siempre, se encontraba envuelta en una atmósfera festiva ese 14 de febrero, pero para mí, todo lo que importaba era él. Había estado mirando la fecha en el calendario durante semanas, y aunque siempre traté de mantener la calma, sabía que ese día no sería como los demás.
Estaba decidido a confesar lo que sentía, por más aterrador que fuera. Mientras me arreglaba frente al espejo, los recuerdos de todas esas conversaciones, de todas esas veces que habíamos compartido, comenzaron a inundar mi mente. Recordaba cómo solía apoyarme en él cuando todo en mi vida parecía desmoronarse, como sus palabras siempre fueron las que me daban consuelo. De alguna manera, él había sido mi refugio, el lugar seguro donde siempre encontraba paz. Pero también sabía que la línea entre la amistad y el amor era delgada, y por eso me aterraba tanto dar el siguiente paso. No sabía si alguna vez se había dado cuenta de lo que sentía. Había intentado, de muchas maneras, esconder mis sentimientos detrás de sonrisas y bromas. Y, sin embargo, algo me decía que él lo sabía, que veía más allá de lo que mostraba, pero nunca se atrevió a decir nada. Tal vez, al igual que yo, había temido que todo se desmoronara si las palabras se volvían reales. Cuando llegué al lugar donde habíamos acordado encontrarnos, una pequeña cafetería que solíamos frecuentar, mi corazón latía con fuerza en el pecho. El ambiente estaba lleno de parejas que disfrutaban de la calidez del amor, pero yo no podía quitarme el nudo en el estómago. Cada paso que daba hacia la mesa donde me esperaban se sentía como una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Mi mente se debatía entre la esperanza y el miedo, entre el deseo de ser sincero y el temor de perderlo para siempre. Cuando lo vi, sentado allí, con esa sonrisa suya que siempre me había derretido, mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía una sola mirada hacerme sentir tan vulnerable? No sabía si era él el que estaba más nervioso o si yo lo estaba más. Los ojos de Daniel brillaban con una suavidad que me parecía familiar, pero a la vez, algo había cambiado. Tal vez era la situación, tal vez era el hecho de que él también sentía que algo iba a suceder esa tarde. ¿Cómo estás?, me preguntó, como siempre, con esa voz tranquila que nunca me fallaba. Bien, respondí, mi voz traicionándome, temblorosa, como si supiera lo que estaba por venir. Tomé asiento frente a él, buscando una forma de romper el hielo, de hacer que la conversación fluyera como lo hacía siempre. Pero ese día, nada parecía fluido. Las palabras se atoraban en mi garganta, y el simple hecho de mirarlo me hacía sentir como si mi mundo entero dependiera de lo que dijera a continuación. «Oye, ¿te pasa algo?», me preguntó, notando mi incomodidad. «Pareces distante». Su voz, tan familiar, me atravesó como una flecha. Y ahí estaba, la oportunidad. El momento en que todo podía cambiar, el momento en que podía confesar lo que llevaba tanto tiempo guardando. «Daniel, hay algo que necesito decirte», comencé, mis palabras saliendo con dificultad, como si la verdad me pesara demasiado. Él me miró con atención, sus ojos fijos en los míos, pero su expresión seguía siendo de curiosidad, como si no tuviera idea de lo que estaba por escuchar. En ese momento, me sentí más vulnerable que nunca, pero al mismo tiempo, una sensación extraña me invadió. Había algo liberador en ser sincero, en hablar desde el corazón. Desde hace mucho tiempo, dije, tomando aire para calmar los nervios, desde hace mucho, he sentido algo por ti. Algo que no puedo ignorar más. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza, y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración. Lo había dicho. Ya no había vuelta atrás. Había revelado mi secreto más profundo. Daniel permaneció en silencio, pero en sus ojos pude ver algo que no esperaba, no era sorpresa, ni desconcierto. Era algo más complicado, algo que no supe descifrar en ese momento. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, y el peso de la confusión y la incertidumbre se asentó entre nosotros. ¿Había entendido lo que quería decir? ¿Lo había sentido también? ¿O estaba siendo cruel conmigo sin quererlo? Comenzó, pero luego se detuvo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. El tiempo parecía dilatarse entre cada uno de sus intentos de hablar. Y fue entonces cuando mi mente comenzó a hacer preguntas aterradoras, preguntas que temía enfrentar. «Mira, no tienes que decir nada ahora. Solo quería que supieras lo que siento», respondí, tratando de suavizar el ambiente, tratando de disminuir la tensión. Pero algo en su mirada me decía que no era tan sencillo como parecía. La verdad había salido, pero las respuestas aún estaban lejos de llegar.
y aunque había dado el paso más grande de mi vida, todavía no sabía si el precio por mi valentía sería la pérdida de una amistad que había sido todo para mí. De repente, sentí la necesidad de cambiar de tema, de huir de esa situación incómoda. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se distanciaría de mí? ¿Dejaría de ser mi amigo? Pero, por alguna razón, algo me dijo que este momento no era el final de nada. Solo era el principio, aunque no podía adivinar hacia dónde nos llevaría. El silencio entre nosotros continuaba siendo pesado, pero poco a poco se fue disipando. El aire que antes había sido denso de nervios, comenzó a volverse más manejable. Miraba a Daniel, y aunque su rostro estaba ligeramente serio, ya no veía una chispa de rechazo ni indiferencia. En lugar de eso, había una especie de intriga en sus ojos, una mirada que indicaba que aún no sabía cómo procesar todo lo que acababa de confesarle. Y yo, por mi parte, me sentía aliviado y vulnerable al mismo tiempo. Había dado el paso, pero aún quedaba la incógnita de qué seguiría después. «Lo siento, ¿te molesté?», preguntó finalmente, su voz suave pero algo temerosa, como si fuera él quien necesitaba asegurarse de que yo estuviera bien. «No, no me molestaste», respondí rápidamente, sonriendo para darme a mí mismo algo de consuelo. Solo necesitaba decírtelo». Hubo una pequeña pausa, una de esas que hacen que el tiempo se estire como un chicle. Ambos nos quedamos en silencio, cada uno pensando en sus propios miedos, en las posibles consecuencias. Me di cuenta de que no podía seguir esperando en esa zona de incertidumbre. Ya había tomado la decisión, y lo que fuera que viniera después, sería parte del proceso. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel, con una pequeña sonrisa, como si se hubiera dado cuenta de que mi carga emocional no solo estaba en mi pecho, sino que también pesaba en él. Me quedé mirando el fondo de mi taza, el café frío que ya no me apetecía beber. La verdad es que no sabía qué decir. Había imaginado muchas respuestas posibles, pero ninguna me preparó para esa pregunta tan directa, tan cargada de significado. ¿Ahora qué? No lo sé, respondí honestamente, levantando la mirada para encontrármela con la suya. Solo, sentí que tenía que hacerlo. Ya no podía seguir guardando este sentimiento. La mirada de Daniel cambió ligeramente. A medida que el silencio continuaba, pude ver cómo sus ojos parecían buscar las palabras adecuadas. No era un rechazo lo que me transmitía, ni mucho menos. Era como si estuviera procesando algo, como si estuviera evaluando lo que significaba todo eso para él. «Yo, no te voy a mentir», dijo con una calma sorprendente, «esto me ha dejado pensando». No me lo esperaba. «Pero, no quiero que eso te haga pensar que lo que siento por ti no es real». «Porque lo es. Pero tengo que admitir que no sé exactamente cómo se siente todo esto. Lo que acabas de decir es grande, es importante. Y quiero ser honesto contigo, porque no quiero que te hagas ilusiones de que todo lo que estás sintiendo lo comparto de la misma manera». Su sinceridad me golpeó con fuerza. No sabía si me había preparado para la posibilidad de una respuesta tan neutral, pero al mismo tiempo, algo en su tono me decía que no estaba cerrado a la idea. Quizás no lo compartía ahora, pero no lo descartaba. No era un no rotundo, y por alguna razón, eso era todo lo que necesitaba escuchar. «Entiendo», respondí con suavidad, sintiendo que no tenía mucho más que agregar. Había sido valiente al expresar mis sentimientos, y aunque no recibí una respuesta clara, no sentía que la conversación hubiera sido en vano. De alguna manera, aún había esperanza. «Lo que quiero decir es que, necesitamos tiempo», continuó, apoyando las manos en la mesa con suavidad. «Tiempo para pensar, para ver qué significa esto para ambos. Lo que sea que pase, no quiero que esto nos cambie, pero tampoco quiero que te sientas presionado. No sé cómo decirlo sin que suene como lo pensaremos, pero es lo que siento». Aunque su respuesta no era un «te amo», ni una declaración definitiva, me dio algo mucho más importante: respeto. Había querido escuchar la verdad, y eso fue lo que obtuve. A veces, el amor no es correspondido de inmediato, pero eso no significa que las relaciones tengan que terminar. A veces, hay espacio para que las personas se aclaren, se entiendan y evolucionen. Pasaron unos minutos antes de que alguna de las dos partes dijera algo más. Yo no podía evitar sonreír por dentro,
porque a pesar de no obtener una respuesta que hubiera esperado, había algo más importante, una puerta estaba abierta, aunque fuera un poco. La conversación, aunque compleja, había sido un paso hacia algo nuevo. El amor no correspondido no siempre tiene que ser un final. A veces, es solo el inicio de un nuevo capítulo. ¿Sabes? Dijo Daniel, con una leve sonrisa, no me parece tan raro que me lo hayas dicho. Al final, todos tenemos que arriesgarnos. Yo, en este momento, no sé qué va a pasar, pero creo que lo importante es ser honestos con lo que sentimos. No te prometo nada ahora, pero te prometo que te respeto. Mis ojos se llenaron de algo entre gratitud y alivio. No era una promesa, no era una declaración de amor eterno, pero era una apertura, una invitación a explorar lo que podría ser. Y eso, en este momento, era más de lo que jamás habría esperado. Al final de la noche, mientras nos despedíamos en la puerta de su departamento, sentí que la conversación no había terminado, sino que apenas comenzaba. Ya no estaba atrapado en el temor de lo desconocido. Había puesto mis sentimientos sobre la mesa, y ahora, el futuro estaba abierto. No importaba lo que sucediera, porque había aprendido algo vital. A veces, el primer paso hacia el amor es el más aterrador, pero también el más liberador. No sabía qué pasaría en los días siguientes, ni cómo cambiarían las cosas entre nosotros. Pero había algo claro, la carga de la duda había desaparecido. Y lo más importante, sin importar lo que siguiera, sabía que mi amistad con él, mi amor por él, ya no viviría más en las sombras. Al fin y al cabo, eso es lo que importa, la valentía de ser uno mismo, sin importar el resultado.